Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Hay que entender un poco la jugada y las estrategias desde el lado del gobierno. Desde el primer momento en que se apareció la protesta que se anunció para el día 13 de junio, desde el lado del Ejecutivo nunca ha habido una intención clara de buscarle una solución. Antes, por el contrario, el gobierno nacional priorizó la represión antes que la negociación. Prueba de esto es que los interlocutores a quien puso Lazo a jugar no fue al ministro Jiménez, que hubiera sido lo correcto, ¿no? Porque este es un tema eminentemente político y debe haber sido a su ministro de la política quien lidere la conducción de este tema, sino que fue precisamente a los ministerios del área de la represión, tanto el Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa. O sea, estos dos ministros, dos personajes, que es importante analizar quiénes son. O sea, son, en primer lugar, exfuncionarios o que cumplieron un rol muy importante cuando estaban en servicio activo en el tiempo de octubre del 2019. El uno era el gerente de operaciones de la Policía Nacional, el general Carrillo, y el otro fue en su momento incluso el comandante general del Ejército luego de la salida eh, del general Moreira, creo. Entonces, fueron personajes que cumplieron un rol de represión y es por eso que al final el propio presidente los nombró, ¿no? Allanando el camino, preparando para lo que se podía venir. En otras circunstancias, desde el primer momento, incluso recordemos cuando lo detienen a Leonidas Issa, a Leonidas Issa lo detienen en la noche del primer día de las protestas, o sea, en la noche del día lunes, en circunstancias ilegales absolutamente, porque no había una orden privativa de libertad emitida por un juez o autoridad competente. Cuando digo autoridad competente, puede ser la fiscalía que inicie indagación y ordene un fiscal la detención con el carácter preventivo para fines de investigación. Estos dos elementos no hubieron. Tanto es así que tuvieron que ponerlo en libertad. Y lejos de querer aplacar este tema de la protesta social, fue una protesta que fue creciendo, ¿no? Que ha tenido, y ya estamos hoy día, creo que es el día 16 o el día 15 15. de las protestas, el día 15, perdón. Al final uno se pierde en contar los días. Entonces son 15 días en la que todavía no hay visos de solución. Y recién hoy día se puede decir que se han sentado las partes a conversar. Pero tuvieron que transcurrir 14 días para que el presidente de la República se siente o envíe, en este caso al ministro del Interior, a que se siente a negociar. Mientras tanto, nosotros el día viernes pasado tuvimos la iniciativa de buscar una salida constitucional que está en la ley, que es el artículo 130. Y recordemos que meses antes el propio presidente de la República amenazaba con aplicar el artículo 148 de la Constitución, que es otra facultad de muerte cruzada, ya no desde el lado de la Asamblea, sino desde el lado del Ejecutivo. El artículo 148 nos habla de la disolución de la Asamblea Nacional, que no es otra cosa que la muerte cruzada, pero por iniciativa del presidente, donde el trámite es muy sencillo, es la firma de un decreto e inmediatamente se ejecuta esta acción. El 130 tiene otras condicionantes. El 130 habla de todo un proceso que debe estar en concordancia con lo que estipula el artículo 31 de la ley orgánica de la ley orgánica de la función de la función de legislativa, ¿no? El artículo 131, perdón, ya me pierdo, 51 es. Discúlpame, déjame ver que al final uno va. A ver, el artículo 51 nos habla de la institución de la presidenta o presidente de la República y nos habla de todo el procedimiento. Entonces, el artículo 51 de la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Para activar este mecanismo,
la primera condicionante era de que debería haber una petición, puede ser, leo la parte pertinente, dice, para proceder a la destitución del presidente de la República por graves crisis política y conmoción interna, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional convocará por sí o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. La tercera parte es 46 miembros. Nosotros como bancada somos 47. Por lo tanto, nosotros como bancada resolvimos activar este mecanismo y pusimos a la disposición del pueblo ecuatoriano nuestros cargos para que se active este mecanismo de destitución del presidente por grave conmoción social, no, grave crisis política y conmoción interna. Es importante que mantengamos y entendamos estas palabras. ¿Por qué? Porque en los propios decretos ejecutivos, el decreto 355 y 359, no, 455 y 459, donde nos habla el estado de excepción. En las partes considerativas de estos decretos, el presidente de la República alega que hay una grave crisis política y conmoción interna. Pero como el presidente siempre trata de jugar a vivo, ¿no? Recordemos lo que nosotros hicimos el lunes anterior, el lunes, ya, la fecha ya me pierdo, en este lunes nosotros llamamos a que se derogue el decreto 455, el lunes 20 de junio. Pero cuando estábamos instalados en pleno proceso de discusión de esto, para derogar este decreto, por ser inconstitucional, porque era un decreto gravemente atentatorio a los derechos humanos, ¿no? Realmente un decreto altamente represivo y violatorio a los derechos humanos y por lo tanto inconstitucional. Cuando veían que nosotros podíamos derogar este decreto ejecutivo como competencia propia de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, jugando vivo, lo deroga y emite el 459, ¿no? En la que lo limpia, lo mejora, le quita los artículos más críticos y amplía el estado de excepción a más provincias, porque en ese momento ya la situación había crecido más provincias. Pero ayer nos encontrábamos en plena discusión de esto. El presidente, anteayer, perdón, ya el día domingo, porque hemos tenido sesiones consecutivas, aparece, en primer lugar, comparece el secretario jurídico de la presidencia, mientras en el artículo 51, y que habla del procedimiento, nos dice de que debe acudir el presidente de la República a la Asamblea Nacional a presentar sus pruebas de descargo. Y leo la parte pertinente para que digan que no es que Fernando Cedeño se inventa la cosa. Se notificará, por lo tanto, en este proceso de manera simultánea al presidente o a la presidenta o presidente de la República. La presidenta o el presidente de la República en la fecha y hora señalada en el orden del día ejercerá su derecho a la defensa alegando ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la grave crisis política y la conmoción interna. En caso de la no comparecencia de la presidenta o del presidente de la República, se seguirá este proceso de destitución en rebeldía. Él no acudió, pero acudió el secretario particular, el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Pozo. Aquí hemos discutido mucho este tema de que si podía o no intervenir. Yo creo que la ley es muy clara, no dice o su delegado. Pero para no dejar en indefensión, nosotros al final aceptamos que el señor asesor jurídico, el doctor Pozo, comparezca, ¿no? Y ustedes escucharon lo que fue, porque esa fue una de las sesiones más escuchadas que ha tenido la Asamblea Nacional en los últimos tiempos. Entonces, donde él dijo de todo y al final no terminó diciendo nada y al final dijo de que el decreto por las causales de grave conmoción política, grave crisis política y conmoción interna, no existía porque supuestamente ya habían derogado los decretos de sección, cosa que es falso. Tan falso es
que los problemas y el paro continúan. O sea, estamos al día 15 y por más diálogo que ya han empezado a haber a partir del día de hoy, no se soluciona este problema. Con el agravante de que las intervenciones del señor presidente de la República el día viernes pasado, lejos de abonar y allanar el camino al diálogo, lo que ha hecho es exacerbar los niveles de violencia y de represión. Tanto es así que solo ese día viernes fallecieron 3 personas en la ciudad de Quito y otras partes del país. En total hay 6 personas fallecidas, un número importante de personas desaparecidas, hay personas con contusiones graves, bueno, hay muchas violaciones de los derechos humanos. Tanto es así que el día de hoy leía un tuit de Amnistía Internacional donde en este tuit Amnistía Internacional advierte al Ecuador las graves violaciones a los derechos humanos, principalmente en el caso que sucedió en la ciudad del Puyo, donde se demuestra con claridad que ahí hubo una actitud de prepotencia sin límite, de asesinar a la persona que falleció en las protestas sociales en el Puyo, en la provincia de Pastaza. En esa circunstancia nos encontramos, nosotros estamos esperando que algunas bancadas realmente, pese a algunos pronunciamientos que han habido, de que podamos activar el artículo 130 y podamos dar una solución política, una solución constitucional a la grave crisis política que vive el país por medio de lo que dispone el artículo 130, que conllevaría la destitución del presidente de la República y que se llame inmediatamente a elecciones, tanto para presidente de la República como asambleístas. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.